A lo largo del desarrollo de nuestro código, tomamos en cuenta las normas para una buena sintaxis en un código en MATLAB. Primero que nada, podemos ver aquí, tenemos los títulos, nuestras divisiones de código con el doble paréntesis y nuestros comentarios del código con el paréntesis individual. Además, tomamos en cuenta que las variables tienen que tener nombres explicativos, no tienen que ser cortos, como por ejemplo aquí tenemos datos, tenemos opción, tenemos, ay, no puedo bajar, tenemos promedio de eficiencia, promedio de tiempo, etcétera. Estos explican lo que es una variable y entonces luego no nos vamos a confundir. Y además tenemos las indentaciones en los ciclos. Por ejemplo, aquí tenemos un ciclo if, entonces aquí hay una indentación. También tenemos ciclo for, también debe haber una indentación. Y además tomamos en cuenta que no era necesario tener las funciones aquí arriba, porque para calcular porcentajes y promedios simplemente podríamos hacer nuestras propias funciones y entonces nuestro código se ve mejor y las tenemos por acá abajo. Mi nombre es Damián y la pregunta que me tocó fue explicar el flujo del código. Y pues el código comienza de primera instancia cargando la base de datos. Después tenemos esta pequeña fracción de código que convierte la fecha a un dato que puede entender el programa. Y después las columnas numéricas, dado caso de que estén especificadas como strings, las convierte a datos numéricos para que el programa pueda trabajar con ellas. Y después esta pequeña columna convierte los datos reutilizables en datos booleanos, vaya ceros o uno o sí, no. Y tenemos la variable que indica el funcionamiento del programa, que se llama seguir, en este caso. Si el usuario quiere terminar con el programa, esta variable va a ser la que cambia de valor y es la que va a terminar este ciclo while. Como vemos, el ciclo while depende precisamente de esa variable que seguir. Después del programa, el flujo del programa a partir de aquí depende completamente del usuario. Tenemos en el menú 5 opciones y pues aquí explico cada una. En la opción 1 tenemos el filtrado de datos. El usuario determina qué áreas, qué turnos, o sea, y demás especificaciones requiere para hacer este filtrado de datos y entregarle un pequeño análisis de estos datos como la suma de de los kilogramos de basura, digo de residuos. Y después tenemos la opción 2 que nos devuelve estas gráficas comparativas entre los diferentes turnos y diferentes áreas. Y tenemos esto. Después tenemos la opción 3 que es el tema de áreas críticas. Aquí encontramos las áreas con una eficiencia menor a 60, que fue la especificada en la entrega. Y esto es lo que hace esta pequeña fracción de código, encuentra estas áreas y nos la devuelve. Y después tenemos las áreas como residuos no reutilizables de la misma manera, hace una suma y luego hace una comparación y nos devuelve ese dato. Después tenemos la siguiente opción, que es la simulación de escenarios, que el usuario puede determinar cuánta eficiencia quiere aumentar o cuántos minutos quiere eliminar del proceso y eso es lo que hace esta pequeña fracción de código. Y la última opción, que es la 5 es la de salir, que es la con la que cambiamos el estado de la variable seguir a false, y terminamos con el ciclo while. Y eso sería, y aquí al final tenemos estas funciones que son utilizadas dentro del código, pero de manera general ese sería el funcionamiento del código. Bueno, pues a mí la parte que más se me complicó del código fue donde teníamos la opción número 4 que era la simulación de escenarios, debido a que en esta parte el usuario debía decidir entre dos opciones, ya sea incrementar la eficiencia en un tipo de residuo o reducir tiempos por medio de área. Aquí es donde se le abría al usuario dos cuadros de texto, le elegía uno
Y la primera opción pues era prácticamente fácil, nada más se mandaba a llamar a la función para el promedio, pero en la segunda hacía una simulación en donde el usuario ponía el, el usuario seleccionaba el nuevo tiempo y hacía una gráfica comparativa de barras donde comparaba los tiempos promedio, ya sea de la simulación y del original. Pregunta fue cómo podríamos mejorar este código y pues para contestar a esa pregunta podemos observar dentro del código qué son nuestros objetivos a cambiar. Por ejemplo, aquí podemos ver en el menú principal cómo es que se nos aparece un display para todas las opciones. Aquí podemos, por ejemplo, por poner un ejemplo, identificar áreas críticas y esas áreas críticas se nos van a mostrar dentro de los resultados, como podemos ver aquí. Área con más residuos no reutilizables, producción 28 casos. Como bien se nos hizo ver en nuestra retroalimentación, una de nuestras áreas de oportunidad sería poner este tipo de textos, pero en display, como fue el caso del menú, por así decirlo. O pues todas estas gráficas que se nos aparecen acá se podrían colocar de manera de display y pues no tanto en esta parte de aquí que se nos muestra como los resultados de MATLAB. Es simplemente pues para tener una mejor comunicación con el usuario, ¿no? Considero que pues nuestro código fue mucho más corto que el de nuestros demás compañeros, simplemente porque nosotros decidimos poner las cosas que se nos pedían, así que pues lo que se nos pidió, de manera que fuera este pues adecuada para la vista, ¿no? Ahora sí que consideramos que los demás equipos tuvieron más cosas, sin embargo, pues algunas cosas generaban mucho ruido visual y no le generaban tanta ayuda al usuario. Bueno, pues a continuación voy a explicar el código, el funcionamiento del análisis de gestión de residuos industriales. Para ello, primeramente, se abre una ventana, que es el menú principal, que tiene cinco acciones. La primera de ellas es la de filtrar y analizar los datos. Esta puede filtrar los datos por 4 filtros. El primero es el área, seleccionamos un área. El segundo filtro que se aplica es el de un turno, seleccionamos un turno. El tercer filtro que se aplica con este primer movimiento es el de un tipo de residuo, por tipo de residuo. Seleccionamos también cualquiera de ellos. Y el último filtro que se aplica es de acuerdo a un rango de fechas. Para ello introducimos las fechas en el formato que se indica entre paréntesis. Introducimos una fecha inicial y una fecha final. Y pulsamos OK. De esto nos aparece la opción de que los datos se han filtrado correctamente y nos despliega un análisis del rango de datos que seleccionamos. En ese rango de datos nos marca el total de residuos, su promedio de eficiencia, su promedio de tiempo de separación y su porcentaje de si son o no reutilizables. La siguiente opción del menú es para ver gráficas comparativas. Esto también nos las despliega de manera automática y ya están aquí las 3 gráficas: cantidad de residuos por turno, distribución por tipo de residuo y superficie de eficiencia por área y turno. La tercera opción de nuestro menú lo que hace es identificar las áreas críticas. En este caso, las áreas críticas, el área con más residuos no reutilizables es la de producción, con 28 casos. Se muestra este mensaje también. A continuación, la cuarta y penúltima opción lo que realiza es simular escenarios de mejora. Para ello presenta 2 escenarios. El primer escenario es incrementar eficiencias en un residuo por cada tipo de residuo, y el segundo escenario es para reducir los tiempos medios por área. Vamos a hacer como prueba elegir el segundo escenario y para ello nos pregunta en qué área queremos reducir el tiempo, qué área queremos optimizar. Vamos a elegir mantenimiento, por ejemplo, y queremos reducir tal cantidad de minutos, lo cual nos despliega un escenario de reducción y nos muestra una gráfica simbolizando la reducción misma. Y por último, para cerrar nuestro programa, la última opción es la de salir, que cierra el menú. Y nos aparece la última pantalla. Gracias por usar el sistema. Y eso sería todo.